¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos negativos te controlan, que te arrastran hacia un abismo de dudas y desánimo? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, las sombras de la desesperanza siguen acechando tu mente? Y si te dijera que hay una clave oculta en las enseñanzas de Jesús, una verdad poderosa que puede liberarte de esas cadenas mentales, una fuerza que puede transformar esos pensamientos oscuros en luz y esperanza, ¿te atreverías a descubrirla? Hoy, en este video, hablaremos de algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Te revelaré cómo las palabras de Jesús pueden ser la herramienta que necesitas para eliminar esos pensamientos negativos, para renovar tu mente y sanar tu corazón. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones un momento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus oraciones y esfuerzos, esos pensamientos oscuros no se van? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Hay algo que no has visto? Una verdad escondida que transformará tu vida de una manera que no imaginas. Algo tan poderoso que puede romper las cadenas de todo lo que te agobia. Este es el momento para descubrirlo. Quiero hacerte una promesa. Si decides quedarte hasta el final de este video, aprenderás cómo romper con los ciclos de pensamientos negativos que tanto te afectan. Y si eres fiel a esta enseñanza, verás cómo el Espíritu Santo te guía hacia una mente renovada, llena de paz y esperanza. Antes de seguir, quiero pedirte que dejes un comentario con la frase "Paz en Cristo", como testimonio de tu fe y compromiso con lo que vas a descubrir hoy. Este pequeño acto de obediencia tiene un impacto poderoso en tu vida espiritual y en la difusión de este mensaje. Dale me gusta al video también, porque de esta forma estarás ayudando a que más personas encuentren esta revelación divina y puedan ser transformadas, como lo serás tú. Recuerda, hay personas que no tienen acceso a una iglesia cercana y este canal es su refugio espiritual. Tú, al participar activamente, ayudas a expandir la palabra de Dios. La enseñanza que vas a recibir en este video puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te lo pierdas. Ahora, prepárate para el estudio. En unos momentos, te llevaré por un camino profundo de revelación que cambiará todo lo que pensabas sobre tus pensamientos y cómo dominarlos con las enseñanzas de Jesús. Comencemos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice algo crucial, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. En este versículo, Jesús nos revela una verdad profunda sobre la mente humana. Los pensamientos negativos, las dudas y las inquietudes no nacen en el aire, sino en lo más profundo de nuestro ser, en lo que Él llama el corazón. Esta enseñanza de Jesús es vital para entender el poder de la mente. Él no solo habla de lo que se ve exteriormente, sino de lo que ocurre en nuestro interior. Si los pensamientos negativos surgen del corazón, ¿qué necesitamos entonces para transformarlos? La respuesta está en el mismo corazón. Solo Jesús puede limpiar nuestra mente y darle una nueva dirección. Cuando estamos enfrentados a pensamientos oscuros como la ansiedad, la depresión o la desesperanza, muchos de nosotros solemos enfocarnos en las circunstancias externas. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que el verdadero cambio comienza desde adentro. Nuestra mente es el campo de batalla. Y si aprendemos a cambiar lo que pensamos, podemos cambiar lo que sentimos y, en consecuencia, lo que hacemos. Imagínate por un momento que pudieras borrar de tu mente todo ese miedo y angustia que te ha acompañado por tanto tiempo. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué pasaría si tus pensamientos no estuvieran dominados por la negatividad,
sino por la paz que solo Cristo puede darnos. La realidad es que podemos experimentar esta transformación. Recuerda que Jesús no solo vino a salvar nuestras almas, sino a liberarnos de las ataduras mentales que nos impiden vivir en libertad. Cuando Él dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», Juan 8:32, no solo se refería a la salvación eterna, sino también a la liberación en nuestra mente. En tu vida cotidiana, esos pensamientos negativos pueden ser como una prisión invisible, pero Jesús tiene la llave para liberarte. Al permitirle a Él entrar en tu corazón y renovar tu mente, lo que antes parecía un obstáculo insuperable se convierte en un testimonio de su poder transformador. Hoy quiero que pienses en ese versículo de Mateo y reflexiones. ¿Qué pensamientos están dominando tu mente? ¿Qué palabras de Jesús necesitas aplicar para cambiar ese enfoque? Al final de este video sabrás cómo empezar a implementar esas enseñanzas de forma práctica y tu vida no será la misma. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, Jesús nos da una de las enseñanzas más poderosas sobre la fe. Cuando sus discípulos no pudieron sanar a un niño poseído por un espíritu maligno, Jesús les respondió, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasaría, y nada os será imposible». Mateo 17:20. Este pasaje no solo nos habla de la magnitud de la fe, sino también de la forma en que nuestra fe debe estar dirigida. A menudo, cuando estamos atrapados en pensamientos negativos, nuestra fe es la que se ve más afectada. La duda se infiltra, nos hace cuestionar nuestras capacidades y nos llena de miedos. Pero Jesús, con su sabiduría divina, nos recuerda que la fe, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas. El problema con los pensamientos negativos es que tienden a oscurecer nuestra visión, a hacernos pensar que no podemos cambiar, que no hay salida, que las circunstancias son más grandes que Dios. Pero Jesús nos muestra que, si tenemos, aunque sea una fe pequeña, esa fe puede ser suficiente para transformar lo que parecía inmutable. Cuando luchamos contra pensamientos negativos, la fe no es solo una creencia abstracta, es una acción que mueve nuestro corazón hacia la acción divina. Si la duda te atormenta y te dice que no hay esperanza, recuérdale a tu mente que, con fe, todo es posible. Los pensamientos negativos son como montañas gigantes que nos parecen insuperables, pero si los enfrentamos con la fe de un grano de mostaza, veremos cómo se desplazan. La fe no siempre es fácil, especialmente cuando estamos rodeados de dificultades. Pero la clave está en reconocer que nuestra fe no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. La fe no es el tamaño de nuestras creencias, sino la dirección hacia Dios a quien confiamos. Jesús no dijo que necesitamos una fe perfecta, sino una fe verdadera, aunque sea pequeña. En tu vida es probable que te enfrentes a momentos de gran lucha interna, donde los pensamientos negativos parecen no tener fin. Pero hoy te invito a que pongas tu fe en acción, aunque solo sea un grano de mostaza. No subestimes el poder que tienes, porque aunque te sientas débil, el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. ¿Cómo podemos poner en práctica esta enseñanza? Cada vez que surja un pensamiento negativo, repítelo a ti mismo. Con fe todo es posible. Nada es imposible para Dios. Eso cambiará la perspectiva, liberándote de la cadena de la duda. Recuerda que es en esos momentos, cuando las montañas parecen más altas, donde tu fe puede hacer la diferencia. Jesús está esperando que confíes en Él. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una enseñanza preciosa sobre cómo lidiar con la ansiedad y los pensamientos que nos perturban.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad es una de las manifestaciones más claras de los pensamientos negativos. Nos consume, nos hace sentir inseguros, nos arrebata la paz y nos desvía del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero aquí, Pablo nos ofrece la solución, la paz de Dios. No una paz que entendemos con nuestra mente, sino una paz sobrenatural, que va más allá de cualquier explicación lógica o circunstancia externa. Cuando los pensamientos negativos nos atacan, nuestra tendencia natural es preocuparnos, pensar en lo peor, anticipar fracasos. Sin embargo, Jesús nos enseña a llevar todo eso a Dios en oración. No se trata solo de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino de entregarle nuestras preocupaciones y confiar en que Él tiene el control. La paz que Dios nos da no está basada en nuestras circunstancias. De hecho, es aún más profunda cuando las circunstancias son difíciles. Jesús, cuando estuvo en la tormenta con sus discípulos, les mostró que su paz no dependía de la calma del viento, sino de su presencia en medio de la tormenta. Y esa misma paz está disponible para ti. Este es un concepto que puede parecer difícil de comprender. ¿Cómo es posible tener paz cuando todo parece estar fuera de control? La respuesta está en la presencia de Cristo en nuestra vida. Cuando nos rendimos a Él y confiamos, Él reemplaza la ansiedad con una paz inexplicable que protege nuestros corazones y pensamientos. Hoy, cuando esos pensamientos de ansiedad intenten invadir tu mente, recuerda que no estás solo. Jesús está contigo, ofreciéndote esa paz que solo Él puede dar. La clave está en llevar todo a Dios en oración. Cada vez que sientas que la ansiedad te asfixia, aparta un momento, ora, y deja que esa paz te envuelva. Deja que esta promesa se grabe en tu corazón. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Este es un guardián que te protege de los pensamientos negativos y solo se activa cuando decides entregarte por completo a Él. El apóstol Pablo, en Romanos 12:2, nos da una instrucción clara sobre cómo debemos transformar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación, que solo puede venir de Dios, es el proceso de cambiar nuestra forma de pensar, alejándonos de los pensamientos negativos y llenándonos con la verdad de su palabra. Cuando luchamos con pensamientos negativos, tendemos a enfocarnos en lo que está mal en nuestra vida o lo que podría salir mal. Sin embargo, la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, dándonos una nueva perspectiva. Al llenarnos de la Escritura, podemos aprender a ver el mundo, las circunstancias y nuestras vidas a través de los ojos de Dios, lo que transforma nuestra mentalidad. Imagina que tu mente es como un jardín. Si no cuidas ese jardín, crecerán malas hierbas de dudas, temores y preocupaciones. Pero si siembras la palabra de Dios, entonces florecerán pensamientos de esperanza, fe y paz. Esta renovación no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso continuo en el que debemos estar comprometidos, leyendo la Biblia y permitiendo que sus verdades penetren en nuestro corazón y mente. Cada vez que las preocupaciones o los pensamientos negativos intenten invadir tu mente, recurre a las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando sientas miedo, recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al meditar en estas promesas, tu mente se renueva y comienza a pensar de acuerdo con la voluntad de Dios. La renovación de la mente es un acto de obediencia, un acto de fe. Es dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, transformando tu manera de pensar para alinearse con el plan perfecto de Dios. Es un cambio de paradigma. En lugar de ver el mundo a través de una lente de temor y ansiedad, empiezas a verlo a través de una lente de fe y esperanza. Recuerda que este proceso no es algo que debas hacer por tu cuenta. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, enseñándote y fortaleciéndote en tu caminar. Al permitir que la palabra de Dios transforme tu mente, estarás capacitado para resistir los pensamientos negativos y experimentar una vida de victoria en Cristo. En el Evangelio de Mateo 18, 21, 22, Pedro se acercó a Jesús con una pregunta sobre el perdón. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí, Jesús no solo nos enseña el valor del perdón, sino también el poder liberador que tiene en nuestras vidas. El perdón no solo es una orden divina, sino una clave para romper los ciclos de pensamientos negativos que tanto nos afectan. A menudo, nuestros pensamientos negativos surgen de heridas no sanadas, de resentimientos y de falta de perdón. No, perdonar es como cargar una mochila pesada llena de dolor y amargura que arrastramos por todo el camino de nuestra vida. Este peso afecta nuestra mente, nuestras emociones y nuestras relaciones con los demás. Cuando nos negamos a perdonar, no solo estamos manteniendo a la otra persona en deuda con nosotros, sino que también estamos permitiendo que esa amargura controle nuestra mente. La falta de perdón nos mantiene atrapados en un ciclo de negatividad. Jesús nos muestra que el perdón no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Al perdonar, liberamos nuestra mente del peso de la ira, la tristeza y el dolor. Esto no significa que perdonar sea fácil o inmediato. Es un proceso que requiere de la gracia de Dios y de nuestra disposición a ceder. Jesús nos dio el ejemplo perfecto cuando, en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aunque Él fue el más perjudicado, Él eligió perdonar, liberándose de la amargura y del rencor. La enseñanza de Jesús sobre el perdón es liberadora. Al perdonar, no solo estamos obedeciendo un mandato divino, sino también abriendo la puerta a la sanación. Cada vez que perdonamos, nuestra mente se libera de los pensamientos negativos que nos atrapan. Es como si estuviéramos despojándonos de la carga pesada que hemos estado llevando, permitiendo que la paz de Dios llene nuestro corazón y mente. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre las personas a las que necesitas perdonar. Incluso si han causado un dolor profundo, ¿estás dispuesto a soltar ese rencor? Al hacerlo, permitirás que el Espíritu Santo sane tu corazón y renueve tu mente, liberándote de los pensamientos negativos que te han mantenido prisionero. Recuerda que el perdón es un acto de fe. Al perdonar, liberas tu mente para experimentar la paz y el gozo que solo Dios puede dar. En el Evangelio de Mateo 6:34, Jesús nos enseña: no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras son un recordatorio poderoso para todos nosotros, especialmente cuando nos vemos abrumados por los pensamientos negativos sobre el futuro. Jesús nos llama a vivir en el presente, confiando en que Dios tiene el control de lo que aún no ha sucedido. El temor al futuro es una de las fuentes más comunes de pensamientos negativos.
Nos preocupamos por lo que podría ocurrir. ¿Cómo serán mis finanzas? Mis relaciones mejorarán. Encontraré la paz que tanto anhelo. Pero Jesús nos enseña a no vivir en la ansiedad por lo que está por venir. Cada día trae consigo sus propios desafíos y nuestra responsabilidad no es temer lo que vendrá, sino vivir confiando en la provisión y dirección divina. La ansiedad sobre el futuro surge cuando creemos que el control está en nuestras manos y no en las manos de Dios. Es una ilusión pensar que podemos prever todos los eventos que se avecinan y tener control sobre ellos. Sin embargo, cuando entendemos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, podemos liberar nuestras mentes de ese temor. El Salmo 23:1 dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta es una promesa que nos asegura que, aunque no sepamos qué traerá el mañana, podemos confiar en que Dios estará con nosotros. Él conoce nuestras necesidades y está más que dispuesto a proveer para ellas. Esta confianza es lo que nos permite vivir en paz, a pesar de las incertidumbres de la vida. Cada vez que el temor al futuro te invada, recuerda que Dios tiene un propósito perfecto para tu vida. Él ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará. Hebreos 13:5. Tu futuro está en sus manos y Él tiene el control absoluto. No permitas que los pensamientos negativos sobre lo que no sabes nublen tu mente, sino que entrega todo a Dios en oración y confía en su guía. La clave para vencer el temor al futuro es vivir un día a la vez, confiando plenamente en que Dios tiene un plan para ti. Él nunca te dejará enfrentar un día sin su gracia, y su paz te acompañará en cada paso del camino. El mañana está en sus manos, y ese es un pensamiento que puede traer paz a tu corazón. En el libro de Segundas Crónicas 20, 21, 22, encontramos un ejemplo de cómo la alabanza tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y, al mismo tiempo, derribar los pensamientos negativos. La historia nos cuenta sobre el rey Josafat, quien, al enfrentarse a una gran amenaza de guerra, no confió en su ejército ni en sus propias fuerzas. En lugar de eso, confió en Dios y organizó un coro de adoradores. Dice la Escritura: «Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que venían contra Judá, y fueron derrotados». Este pasaje revela una poderosa verdad. La alabanza tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias y liberarnos de los pensamientos negativos. Cuando nos enfrentamos a dificultades y temores, la alabanza no solo cambia el ambiente, sino que transforma nuestra mente. La alabanza a Dios es una declaración de fe, una forma de afirmar que, aunque las circunstancias no sean favorables, Dios es más grande que cualquier adversidad. Los pensamientos negativos nos llevan a la desesperanza, a la ansiedad, al miedo, y nos hacen ver solo lo peor. Sin embargo, cuando comenzamos a alabar a Dios, cambiamos nuestra atención de nuestros problemas a la grandeza de Dios. La adoración se convierte en una poderosa herramienta para derrotar esos pensamientos destructivos. En lugar de enfocarnos en las preocupaciones y temores, dirigimos nuestros pensamientos hacia la majestad, el poder y la fidelidad de nuestro Creador. La clave aquí es entender que la alabanza no depende de nuestras circunstancias. No necesitamos esperar a que todo esté bien para adorar a Dios. En medio de la tormenta podemos elevar nuestra voz y declarar: «El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda y mi salvación». Al hacer esto, no solo glorificamos a Dios, sino que nuestra mente es renovada y nuestros pensamientos negativos empiezan a perder su poder sobre nosotros. El Salmo 34:1 dice: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
Su alabanza estará de continuo en mi boca. Este versículo nos invita a alabar a Dios en todo momento, incluso en los tiempos difíciles. La alabanza no solo es una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino una forma de liberar nuestra mente de la opresión de los pensamientos negativos y de la ansiedad. Cuando sientas que los pensamientos negativos te invaden, te invito a que comiences a adorar a Dios, ya sea con música, cantos o simplemente en oración. Eleva tu corazón y tu voz a Él, recordando que Él es el único digno de alabanza. Al hacerlo, verás cómo esos pensamientos se disipan, cómo la paz de Dios inunda tu ser y cómo, al igual que en la batalla de Josafat, el Señor pelea por ti. En Romanos 15:13, Pablo declara: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza es una de las herramientas más poderosas que tenemos para vencer los pensamientos negativos. Cuando vivimos con esperanza, estamos eligiendo creer que Dios tiene un futuro lleno de bendiciones para nosotros, sin importar lo que nuestros ojos vean en el presente. Los pensamientos negativos a menudo surgen cuando perdemos la visión de un futuro mejor. Miramos las circunstancias actuales y nos sentimos atrapados, sin esperanza. Sin embargo, la esperanza que proviene de Dios no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una esperanza firme, arraigada en la certeza de que Dios está trabajando en nosotros y para nosotros, incluso cuando no vemos evidencia inmediata. La esperanza es más que un deseo o una expectativa vacía. Es una confianza activa en las promesas de Dios. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta es una promesa que podemos aferrarnos a diario. El futuro que Dios tiene preparado para ti es un futuro lleno de paz, bendición y propósito. Aunque las circunstancias actuales puedan parecer desalentadoras, Dios está obrando en el trasfondo, preparando lo mejor para ti. Es importante entender que la esperanza no significa ignorar las dificultades ni vivir en una fantasía. La esperanza bíblica es una esperanza activa que nos da la fuerza para enfrentar cada día con la certeza de que algo mejor está por venir. Esta esperanza nos libera de la ansiedad, porque sabemos que no estamos solos en nuestras luchas. Dios camina con nosotros y su poder es mayor que cualquier adversidad. Cuando los pensamientos negativos intenten invadir tu mente, recuerda que tienes una esperanza viva en Cristo. Al aferrarte a esa esperanza, verás cómo tus pensamientos empiezan a alinearse con la voluntad de Dios para tu vida. La esperanza no solo te permite ver lo que Dios puede hacer en el futuro, sino que también te da la paz en el presente, porque sabes que Él está en control. Vivir con esperanza transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de los desafíos inmediatos y a enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda que tu futuro está en las manos de un Dios fiel, y Él tiene un propósito para cada paso de tu vida. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta instrucción es fundamental para aquellos que desean derrotar los pensamientos negativos. La mente es un campo de batalla y la renovación de nuestros pensamientos es una clave crucial para vivir una vida victoriosa. La mente humana, por naturaleza, tiende a enfocarse en lo negativo. Es más fácil ver los problemas que las soluciones, las deficiencias que las fortalezas. Sin embargo, la Escritura nos invita a renovar nuestra mente, a transformar nuestro
Enfoque. No podemos permitir que los pensamientos negativos dominen nuestra vida, porque, como dice Proverbios 23:7, como piensa en su corazón, así es él. Nuestros pensamientos no solo afectan nuestras emociones, sino que también determinan nuestras acciones y nuestras reacciones ante la vida. El proceso de renovar nuestra mente comienza con la palabra de Dios. Al sumergirnos en las Escrituras, transformamos nuestra manera de pensar. La Biblia nos ofrece un banco infinito de promesas y principios que nos ayudan a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva divina. Cada vez que meditamos en la palabra de Dios, nuestra mente es renovada y los pensamientos negativos comienzan a ser reemplazados por pensamientos de fe, esperanza y victoria. En Filipenses 4:8, Pablo nos da una excelente guía sobre lo que debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una invitación a disciplinar nuestra mente para enfocarnos en lo que es bueno y positivo. Si llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, con lo que es justo y puro, los pensamientos negativos tendrán menos espacio para crecer. Es importante entender que la renovación de la mente no es un proceso instantáneo, sino un camino continuo. No se trata solo de deshacerse de los pensamientos negativos de una vez por todas, sino de reemplazarlos constantemente con la verdad de la palabra de Dios. Cuanto más meditamos en su palabra, más transformados seremos y comenzaremos a ver la vida a través de sus ojos. El poder de la mente renovada también está en cómo nos enfrentamos a las dificultades. Cuando nuestra mente está alineada con la voluntad de Dios, no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y recordar las promesas de Dios. Este proceso de renovación nos permite vivir en victoria sobre los pensamientos negativos. Cuando los pensamientos de ansiedad, desesperación o derrota vengan, podemos traerlos cautivos a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5, y reemplazarlos con pensamientos de fe y esperanza. La mente renovada es una mente libre, una mente que puede ver las bendiciones de Dios incluso en medio de la adversidad. Uno de los medios más poderosos para superar los pensamientos negativos es la oración. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es un recordatorio de que, cuando llevamos nuestras preocupaciones y pensamientos negativos ante Dios, Él nos da una paz que no podemos entender, pero que nos protege de la ansiedad y el temor. La oración es mucho más que un simple acto religioso. Es una herramienta poderosa para renovar nuestra mente y liberar nuestros corazones de la angustia y el temor. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo a Dios, sino también reconociendo que Él tiene el control total sobre nuestras vidas. La oración nos conecta con la fuente de nuestra paz y nos ayuda a ver nuestras dificultades desde una perspectiva divina. Es importante recordar que la oración no tiene que ser complicada ni llena de palabras elaboradas. En Mateo 6:7-8, Jesús nos enseña que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la sinceridad del corazón. La oración auténtica es aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser, donde expresamos nuestras luchas, nuestras dudas, pero también nuestra fe en que Dios está con nosotros.
Cuando estamos luchando con pensamientos negativos, la oración nos ayuda a enfocar nuestra mente en lo que realmente importa: la fidelidad de Dios, su poder y su amor incondicional. A través de la oración podemos descargar nuestras preocupaciones en Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Además, al orar, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, renovándola y fortaleciendo nuestra fe. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de la importancia de la oración en momentos de angustia. En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar su arresto y crucifixión, Él se retiró a orar. En Lucas 22:42, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de la oración, Jesús entregó sus temores y deseos a su Padre, confiando en que el plan divino se cumpliría. Del mismo modo, en nuestras vidas, cuando enfrentamos pensamientos negativos, podemos ir a Dios en oración, pedirle ayuda y entregarle nuestros temores y preocupaciones. Al hacerlo, experimentaremos la paz que Él promete y nuestros corazones serán fortalecidos. La oración también nos permite encontrar la dirección divina. A veces, los pensamientos negativos surgen porque no sabemos qué camino tomar o sentimos que estamos perdidos. Pero cuando oramos, Dios nos guía y nos da claridad. Su palabra es una lámpara a nuestros pies. Salmo 119, 105. Y en la oración podemos recibir la dirección y la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones con fe y confianza. Por último, recuerda que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia nuestro corazón. Nos permite ver el mundo a través de los ojos de Dios y nos da la fortaleza para enfrentar lo que venga. Al orar, no solo vencemos los pensamientos negativos, sino que también nos acercamos más a nuestro Creador, quien nos ama profundamente y quiere lo mejor para nosotros.